Bien, les contaba de la investigación. Los objetivos, pasemos Geo, de este informe fue, bueno, como les decía, poder entender en profundidad la violencia laboral en América Latina y específicamente poder entender la distribución y el alcance de la violencia, identificar cuáles son los tipos de violencia más frecuentes, cuáles son los impactos que esa violencia tiene sobre las personas, también qué estrategias, ¿no? Toman las personas ante estas situaciones, ¿no? Qué acciones toman adelante. Entonces eso también nos parece importante. Y algo súper importante es, que nos parece relevante, es poder desarrollar estudios para seguir aportando y complementar las estadísticas existentes con un enfoque de género, ¿no? Sumar mediciones en este sentido nos parece que también es súper importante y nos motiva a llevar adelante estos estudios. Bien, bueno, vamos a mostrarles ahora a continuación los datos del informe. No vamos a mostrar todos porque, bueno, por un tema de tiempos priorizamos algunos para mostrar hoy, pero bueno, después pueden acceder al informe donde va a estar toda la información. Pueden ir dejando preguntas en el chat, si tienen preguntas las pueden ir dejando, algunas las podemos ir respondiendo en el mismo chat si son cuestiones que podemos resolver desde el equipo, algunas las podemos ir dejando para el final, que hay un espacio destinado a preguntas, así que vayan dejando sus preguntas ahí. Y, mm, y bueno, y para avanzar, antes de entrar específicamente en los datos, quería mencionarles que este estudio se enmarca en el convenio 190 de la OIT y la recomendación 206. Eh, que es, bueno, es un convenio que fue adoptado en el 2019, que ya está ratificado por 50 países, 11 de ellos de Latinoamérica, y nos parece importante porque trae un cambio profundo en cómo se entiende la violencia laboral. En primer lugar, porque considera que trabajar libres de violencias es un derecho humano, eso no es algo menor, es la primera vez que se piensa de esta manera y nos parece súper importante, pero también porque trae una mirada mucho más amplia de la violencia laboral en relación a quienes protege, que ahí eh, su alcance es a personas no solamente efectivas o personas en relación de dependencia, sino que incluye a personas contratadas, eventuales, personas que están buscando un empleo, personas despedidas, personas que son voluntarias, pasantes, ¿no? Es un paraguas mucho más amplio. También en relación al ámbito donde pueden suceder estas situaciones, es un convenio que habla del mundo laboral, no solamente del ámbito laboral, con lo cual incluye el lugar de trabajo, pero también los viajes, los eventos, las comunicaciones, el ámbito digital, los traslados. Y también es más amplio en la definición que trae de la violencia, ¿no? No va a considerar solo los casos graves o los casos más explícitos, sino que va a considerar, si que pasemos la slide, ahí tienen la definición de cómo se entiende violencia y acoso laboral. No lo voy a leer, pero les voy a ir contando. ¿Qué cambios trae esta nueva definición? Por un lado, que considera un abanico de situaciones que van desde lo sutil hasta lo más explícito. Y algo importante es que pone mucho el foco en el impacto que estas situaciones tienen en las personas. Algunos de los cambios que trae es, por ejemplo, que no requiere que haya una intencionalidad para que una situación sea considerada violencia, ¿no? Lo que importa no es si la persona que ejerció un comportamiento tuvo la intención de hacer un daño o lo quiso hacer, sino ese efecto o ese impacto que tiene en la persona que lo recibe, con lo cual reconoce la subjetividad de la persona, digamos. Em, Esto también pensando que las personas tenemos distintas tolerancias vivimos de distintas maneras las situaciones. Y un mismo comportamiento que a una persona le puede parecer inofensivo, a otra persona le puede generar un daño y le puede parecer violento. Entonces, esa subjetividad se empieza a reconocer y nos parece importante traerlo. Habla de conductas que pueden ser reiteradas o que hayan ocurrido una sola vez. Antes se consideraba que la violencia tenía que ser sistemática, ¿no? Repetida. Y hoy ya se habla de que algo que ocurra una sola vez merece ser abordado, ¿no? Y eso nos parece súper importante. Bien, el convenio también reconoce e incluye la violencia y el acoso por razón de género, pero específicamente en la recomendación 206 que les mencioné, habla de la necesidad de prestar atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahí menciona explícitamente a las personas LGBT que están en los hechos particularmente más expuestas a situaciones de violencia. Bien, ahora sí, con esta introducción y en este marco, pasamos a
Bueno, les cuento un poquito primero de la metodología, contarles que para la recolección de los datos de esta encuesta se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo casual, intencional y bola de nieve. Fue una encuesta difundida a través de redes sociales, una encuesta autoadministrada a través de redes sociales, de correos electrónicos. Esto quiere decir que los resultados pueden presentar sesgos debido a justamente la representatividad de la muestra, lo cual es importante tenerlo en cuenta, pero no invalida tampoco eh, los resultados, ¿no? Después contarles que para el análisis específico de la población LGBTI-NB+, se construyó una variable a partir de las respuestas de personas que se autoidentificaron como mujeres o hombres trans, no binarias, queer, género fluido u otras identidades de género, y también mujeres y hombres cis que se reconocieron como lesbianas, gay, bisexuales, asexuales o pansexuales. Así fuimos armando esta variable de identidad sexogenérica que articula las identidades y las orientaciones, también visibilizando formas de vida que salen de las normas cis heterosexuales, ¿no? Sí contarles que en algunos casos hicimos un zoom, donde en algunos casos donde fue significativo, nos parecía importante hacer un zoom sobre la población travesti, trans y no binaria, que va a estar nombrada como TTNB+, perdón, para justamente dar cuenta de estas diferencias en la violencia entre personas cis y no cis, ¿no? Ahora sí, también contarles que para que la encuesta tenga mayor alcance y llegar a todos los países que pudimos llegar, que fueron más de 15 y nos parece importantísimo eso, fue súper importante también hacer alianzas con distintas organizaciones que nos permitieron ampliar esta llegada. Bueno, Prisma fue quien sponsorió el estudio, Boomerang también nos permitió tener una mayor llegada con la encuesta, así que fue fundamental, pero también otras organizaciones como las que figuran abajo, que GAM de Venezuela, perdón, de Guatemala, eh, organizaciones, bueno, Mumalá, la Comunidad de Derechos Humanos de Bolivia, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, SAP, ABON, la Cámara Francesa, el Colegio de Trabajadores Sociales de La Matanza y Techo. Así que ahora sí, pasamos a que les cuente un poquito el perfil de las personas encuestadas. Y ya luego doy paso a las chicas. Bien, como se muestra en esta diapositiva, vamos a ver que los grupos que tuvieron mayor representatividad en esta muestra, bueno, son las personas no binarias, que incluyen identidades como género fluido y género no conforme y otras. Las feminidades, luego vienen las feminidades bisexuales, le siguen los varones gay, luego un agrupamiento que reúne identidades como pansexuales, asexuales y demisexuales, luego lesbianas, luego masculinidades bisexuales y finalmente varones, hombres y mujeres trans. Vamos a ver que en cuanto a la edad, la muestra se concentra mayormente, vamos a ver, entre las 26 y 45 años, con mayor fuerza en el primer tramo de entre 26 y 35 años. Em, que bueno, esto también nos parece importante decir que es esperable de la metodología, es una metodología virtual de recolección, donde se centran también en personas que están en actividad laboral, entonces también eso puede explicar un poco esta presencia. Y bueno, y en términos de ocupación, sí, traer bueno, que hay una alta proporción que no posee trabajo remunerado. Nos parece importante en relación al sector laboral destacar que casi el 60% de las respuestas provienen del sector privado, que también nos parece un dato valioso porque no hay tanta información sobre las experiencias de personas LGBTI en este ámbito, entonces lo traemos. Bueno, nada, queríamos traer esto para contarles un poco cómo se compone este perfil. Tenemos muchos más datos en el informe que pueden ir a ver para conocer más en detalle cómo se compuso esta muestra. Y ahora sí le doy la palabra a Cami para que les cuente específicamente los hallazgos del informe. Gracias, Asu. Ahora sí nos vamos a ir metiendo un poquito en los datos que encontramos. Uno de los primeros que nos parece importante destacar es que el 84% de las personas LGBTINB más encuestadas, cuando preguntadas si vivieron alguna situación de violencia laboral, dijeron que sí. Si comparamos estos datos con las personas cis heterosexuales, vemos que las personas LGBT están más expuestas a situaciones discriminatorias o de violencia. Y ahí, haciendo una lupa
a las personas TTNB, vemos que son aún más afectadas, con una diferencia que llega a los 16 puntos porcentuales respecto a los hombres cis heterosexuales. Ahora bien, en la próxima slide vemos que cuando se consultó sobre situaciones concretas, o sea, primero preguntamos si vivió o no una situación, después hicimos con un total de 18 ejemplos, tales como si ya recibieron comentarios discriminatorios, si tuviera alguna vez una opinión no escuchada y una lista de así. El porcentaje de personas LGBTINB+, que respondió de manera afirmativa al menos una de las situaciones subió al 96%, que es un número súper alto. Y a las personas de TNB al 99%, que es casi la totalidad de ese colectivo, vivió situaciones de violencia en sus trabajos, que es un montón, ¿no? Y este aumento de las respuestas entre la primera y esa segunda pregunta muestra que muchas violencias permanecen ocultas o naturalizadas y que cuando se ponen palabras, cuando se empieza a reconocer, es cuando se empieza a reconocer, ¿no? Tenemos que nombrarlas también, es importante. Visibilizar es clave para eso, que si no reconozco o si no se reconoce, no se puede prevenir ni actuar. En la próxima slide tenemos la distribución de los tipos de violencia. La más común de las violencias psicológicas, seguida por la económica, la simbólica, la sexual y la física. Este orden es similar a de los otros grupos analizados, pero los niveles son más altos en general en las personas LGBT y NB+, lo que nos habla de una mayor exposición, pero también de una carga acumulada que impacta directamente en las trayectorias laborales y en la salud de las personas. Y ahí ahora le paso la palabra a Lore, que nos va a como desgranar un poquito y contarnos un poco sobre los principales hallazgos sobre esos tipos de violencia específicos. Perfecto, bueno, muchas gracias Cami, buenas tardes. Bueno, acá vemos que la violencia psicológica presentó niveles elevados en todas las poblaciones, ¿sí? Así que eso nos sugiere que este tipo de violencia está presente en el cotidiano de todas las personas que trabajan, ¿sí? Y esta violencia psicológica se expresa en aislamientos, en descalificaciones, en subestimaciones o en ignorar directamente las opiniones laborales, ¿sí? Así que esto es algo que muchas veces no se reconoce como una violencia, ¿sí? Porque está bastante naturalizada esta violencia psicológica en el ámbito laboral. Vamos a ver en la próxima slide que en cuanto a la violencia económica, los impactos más altos están en las mujeres cis heterosexuales, ¿sí? Con un 84%, mientras que en las personas LGTBI NB+, tenemos un 83%, ¿sí? Ahora, si hacemos el foco en las personas TTNB, ¿sí? Travestis, trans, no binarias, vamos a tener un mayor índice aún de un 87%, ¿sí? Y eso em, puede deberse, ¿sí? A que estas personas han vivido tienen un mayor índice de haber vivido violencia, ¿sí? Económica y se vincula o se podría vincular a que justamente las personas de TTNB están en sectores más informales y más precarizados, ¿sí? Tienen una mayor tasa de desocupación, ¿sí? Una tasa bien elevada y también presentan barreras en el acceso al empleo y en la permanencia, ¿sí? En el trabajo, además de la expulsión familiar y la consecuente pérdida de patrimonio, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar a la violencia simbólica, donde el índice de las personas LGTBI-NB+, que han reportado una mayor exposición a la violencia simbólica es algunos puntos por encima de las mujeres cis heterosexuales, mientras que 22 puntos por encima de los hombres cis heterosexuales, ¿sí? Y esta violencia se expresa en burlas ofensivas, en estereotipos, en descalificaciones, ¿sí? Todas cuestiones que están legitimadas por la costumbre, ¿no? Esto hace que se dificulte la identificación de estas violencias y se enmascare las desigualdades estructurales, ¿sí? Así que vamos a ver estos comentarios, chistes, burlas, ¿sí? Que son sobre la orientación sexual, sobre la identidad de género y también la expresión de género,
y que son un elemento central en el disciplinamiento de los cuerpos, de los géneros y de los deseos. Acá en la próxima slide tenemos un testimonio, ¿sí? De un hombre gay, de quienes fueron encuestados, ¿sí? Y él dice: existía un ambiente heterosexista y sumamente hostil, con comentarios violentos sobre todo aquel que no fuese persona heterosexual cisgénero, y uso y abuso de la palabra maricón en todo momento, ¿sí? Ahí tenemos ese testimonio para expresar la violencia simbólica hacia el colectivo. Y ahora vamos a pasar, sí, a la violencia sexual. Acá tenemos que más de la mitad de las personas LGTBI-NB+, sufrieron o experimentaron algún tipo de violencia sexual en los espacios de trabajo, ¿sí? Con una brecha de 24 puntos con hombres cis heterosexuales y de 6,2 con mujeres cis heterosexuales, ¿sí? Esto tiene que ver con la hipersexualización, ¿sí? Que está asociada a las personas LGTBI-NB+, ¿sí? Pensemos en estos estereotipos, ¿no? De la promiscuidad, de lo degenerado, ¿no? Entonces acá la humillación o el maltrato sexual aparecen como formas de generar sumisión, de generar subordinación o de reforzar esas relaciones existentes y diferenciales de poder. En este caso vamos a compartir el testimonio de una lesbiana en un espacio de trabajo, ¿sí? Y ella dice: hace unos años tuve un jefe en el hospital que me apretaba el culo cada vez que pasaba a mi lado, ¿sí? Así que bueno, con estos testimonios y estos datos vamos a seguir. Cami, te dejo la palabra. Gracias, Lore. Eh, Ahora les compartimos algunos datos sobre las acciones que toman las personas LGBTINB+ frente a la violencia sexual, a violencia laboral, perdón. Un punto importante es que ellas actúan con mayor frecuencia ante estas situaciones. Lo primero que hacen, igual que el resto, es hablar con sus pares, pero además muestran más iniciativa tanto dentro de las organizaciones, ya sea hablando con liderazgo, recursos humanos o utilizando los canales formales, como afuera de ellos también, a través de la realización de denuncias externas. Esto puede estar vinculado a tanto a una mayor conciencia y reconocimiento de las violencias por ese grupo, pero también puede hablar de que cómo son los que más experimentan la violencia laboral, sientan o tengan una necesidad de protegerse frente a estos entornos que muchas veces no garantizan la seguridad y el bienestar de las personas. Eh, Dicho esto, nos parece súper importante señalar que aunque son los que más utilizan los canales, el nivel aún es muy bajo. Solo un 12% respondió que utilizó este instrumento y esta baja utilización se relaciona con los números de la pregunta acerca del reconocimiento de las políticas institucionales sobre el tema. Solo un 32% afirmó que conoce, que reconoce que hay canales de denuncia en su organización y un 23% la existencia de protocolos para la prevención de la violencia. Esto podría indicar fallas en la comunicación, en la accesibilidad y también la inexistencia de estas herramientas internas. O sea, puede ser que las personas no conozcan porque hay mala divulgación o lo que sea, o aunque en sus organizaciones empleadoras que ellas no posean esos mecanismos. Pero de cualquier manera, creo que es importante pensar para aquellas personas que, no sé, como nosotros de Grow, trabajamos para construir espacios de trabajo seguros en ese tema de la divulgación y la existencia de protocolos y canales de denuncia. Bueno, en la próxima slide tenemos, en la encuesta también hicimos una pregunta sobre los impactos al exponer una situación de violencia. Si pensamos los impactos positivos vinculados a acciones institucionales como la prevención o medidas con quienes ejercen la violencia, estos son muy bajos en todos los grupos, lo que podría indicar que hay una necesidad de que las organizaciones empleadoras fortalezcan justamente esas intervenciones. Por otro lado, ahí vemos lo que está marcado, que es el apoyo de compañeros y compañeras. Y ahí es importante resaltar que las redes de amistad y contención son fundamentales para atravesar estas situaciones de violencia. Ahora, cuanto a los impactos negativos, que son los que están abajo, el daño en la salud mental es lo más reportado por las personas LGBTINB+.
y con niveles más altos que los otros grupos analizados, lo que demuestra un alto costo personal relacionado a exponerse o denunciar. Y las personas LGBT también reportan con mayor frecuencia el traslado del sector sin consentimiento, que es una práctica que termina penalizando a quienes alzan la voz, quienes denuncian y refuerza algunos prejuicios como el de que las personas LGBT son problemáticas. Y ahí es importante reflexionar qué se están haciendo, qué las organizaciones están haciendo con las personas que realizan denuncias. Ahí pasando en la próxima slide tenemos como el relato de una feminidad sexual que nos dijo, llegó a ser tan fuerte el malestar que sentía que empecé a sentir depresión y llegué al punto de la ideación suicida. Mi autoestima se destruyó y han sido años de terapia. Es súper fuerte, pero es clave pensar los impactos que tienen esas situaciones en la vida de las personas. Bien, en la siguiente slide vemos datos sobre las razones para no realizar consultas o denuncias. El miedo al perder el trabajo es una de las principales razones para no denunciar, especialmente si pensamos en nuestro contexto social, aún más donde las personas LGBTI+, tienen más dificultad para acceder al empleo formal. Así que si una persona consiguió un empleo en relación a dependencia, tiene mucho miedo de perder y probablemente se quede callada. Entonces es importante que reflexionemos sobre esos miedos que paralizan a las personas frente a una situación de violencia. Y el colectivo también expresa un mayor temor a no ser creídas o al que dirán, reflejando también algunos frenos que son más subjetivos a la hora de denunciar. También vemos que 4 de cada 10 personas, ¿no? Entonces el segundo, consideran que denunciar no sirve o no tiene efecto, un dato que evidencia la falta de confianza en las respuestas institucionales a la violencia laboral y que al final nos demuestra que la necesidad de trabajar para construir esa confianza en nuestros espacios de trabajo. Esto no es fácil, pero es importante y necesario construir la confianza en los canales institucionales. Bien, creo que con eso vamos cerrando esta parte y les paso la palabra a Lore para que nos comparta las principales conclusiones. Bueno, genial, gracias Cami. Bueno, como principales conclusiones tenemos, en primer lugar, que las personas LGTBI, NB+, especialmente las identidades TTNB, son una población particularmente afectada por la violencia laboral, ¿sí? Y reportan niveles más altos que el resto de la población encuestada, ¿sí? Ahí tenemos, queremos resaltar, ¿sí? Que además, em, perdón, que muchas violencias, ¿sí? Se encuentran motivadas por el odio a la identidad de género y la orientación sexoafectiva, ¿sí? También lo que vemos es que se evidencian altos niveles de violencia psicológica y simbólica expresadas en prácticas legitimadas por la costumbre como las burlas, de las descalificaciones, las microagresiones, ¿sí? También vemos que las personas TTNB son las más afectadas por la violencia económica y sexual y esto está justamente marcado por los contextos de precarización, de exclusión y estigmatización hacia ese colectivo. Luego vemos que se registran consecuencias negativas en la salud y penalización indirecta, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, ocurren traslados no consentidos tras denunciar. Refuerza la idea de que denunciar trae consecuencias malas para quien lo hace, ¿sí? Por otro lado, vemos que las personas LGTBI NB+, reconocen más mecanismos, ¿sí? Que otros grupos, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con un nivel mayor de conciencia y son quienes buscan más ayuda, ¿sí? En canales institucionales, pero también por fuera de ellos, ¿sí? Fuera del ámbito laboral. Ahí identificamos justamente una importante debilidad institucional, ¿sí? Que se refleja en la falta de confianza y en el desconocimiento de los canales de denuncia oficiales de los lugares de trabajo, lo que evidencia la necesidad urgente de políticas reales y accesibles. Y por otro lado, tenemos
la cuestión de que las personas LGTBI NB+, fueron las que más expresaron el temor a no ser creídas y al qué dirán, ¿sí? Esto evidencia el gran estigma que hay sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vivencias y eh, la deslegitimación, lo cual dificulta muchas veces la denuncia, ¿sí? Así que por todo esto, creemos que es necesario implementar estadísticas que incluyan al colectivo LGTBI NB+, ¿sí? Garantizando obviamente confidencialidad y anonimato, así como medidas preventivas y de abordaje de la violencia laboral con perspectivas de diversidad sexual y de género, ¿sí? En todos los espacios de trabajo y tenerlo como una prioridad así urgente, ¿sí? Así que, bueno, con esto voy a pasar la palabra a Asu de nuevo. Bien. Em, Bien, bueno, perfecto. La idea es que acá pueden acceder a través de este código QR. Hicimos un tablero de Power BI para quienes conocen la herramienta. Es un tablero que muestra las distintas categorías de las personas y los resultados para que puedan explorar y jugar en un sentido con los datos, mostrando los distintos resultados según no sé, desde qué país respondieron, desde las identidades de las personas, según las edades, según la ocupación. Así que bueno, la idea es que puedan escanear el QR. Luego, cuando terminemos el webinar, se va a enviar el informe donde también van a tener el link para acceder al tablero y que puedan explorar los datos cada una y cada una desde su mirada y con las conexiones que quieran generar. Bien, y ahora cerramos esta etapa de presentación de los datos y vamos a darle el paso a nuestra compañera Cali Padilla. Pasamos el slide. La idea es ahora que, bueno, Cali con nuestra invitada especial, Eliana Brachiaforte, van a tener un diálogo y les dejo el paso a ellas para que conversen. Buenas, ¿me escuchan? Sí, dejo de compartir pantalla ahora, ¿les ¿Te parece? escuchamos? Bueno, dale. Listo. Te escuchamos, Cali. Bien. ¿Pues nos escuchás? Yo estoy teniendo serios problemas de internet. Hace 60 segundos que empecé a transpirar porque se me empezó a trabar el internet. ¿Me escuchan? Sí, Cali, tranquila. Sí, te Más o escuchamos. menos. Estamos bien. Se escucha apenitas lento, así que tranqui con eso, pero te escuchamos Está bien. tranqui y se escucha bien. Ok, entonces voy sin prisa pero sin pausa. Bueno, Total. primero que nada, agradecer a todo el equipo de Bravo. Este fue un trabajo colaborativo entre distintas áreas. Así que nada, agradecerles a todas las personas, ya sea de diagnóstico, de investigación, de violencia, del área LGBT y la dirección incluso, que se pusieron a disposición y que trabajaron incansablemente para que este informe pudiera salir a la luz y sea comunicable y nada, se difunda. En este pequeño segmentito lo que vamos a intentar es conversar un poco con Miriana Brachiaforte. Ella es una emprendedora tecnológica y una de las voces más influyentes sobre trabajo y liderazgo en América Latina. Es cofundadora de Gallifrey AI, no sé si lo dije bien, una empresa que Sí, está bien. ayuda, perfecto, una empresa que ayuda a organizaciones a implementar soluciones con inteligencia artificial a nivel empresarial y también es cofundadora de Workana, la mayor plataforma freelance de la región. Además, ella tiene una titulación en Administración de Empresas, un MBA en la EIA Business School y es profesora de liderazgo en la Universidad de San Andrés. Bienvenida, Eliana, qué gusto poder saludarte. Hola Cali, hola a todo el equipo. Muchas gracias por invitarme. No, para nosotras es un lujo poder tenerte acá conversando con nosotras. Para poder empezar así de una manera más amena, más amorosa, quería preguntarte qué tiene de distinto, si para vos existe esa diferencia, ¿no? El mundo del trabajo en el que comenzaste tu trayectoria profesional y laboral con el de hoy en día.
Eh, bueno, tengo 43 años, así que tengo 20 años más o menos desde que empecé tal vez un poquito más en serio. Antes había trabajado para la universidad mientras estudiaba. Pero a mí me pasó que yo soy de Córdoba, estudié en Córdoba, o sea, hice toda mi carrera universitaria en Córdoba y me mudé a Buenos Aires a los 24 años. Y había trabajado en la universidad, había hecho una práctica en Brasil, en una corporación muy grande, pero tradicional, y había trabajado en un tiempito en la empresa de mi padre, que es una distribuidora de autos, de autopartes, perdón. Y bueno, y también había, en ese año que trabajé en la empresa de mi padre, también me di cuenta que eh, hoy, con el diario El Lunes, que había resignado más de mi identidad al trabajar ahí, por eso tal vez dejé. Pero lo que me pasó fue que el mundo todavía, o sea, yo soy una mujer trans, no había hecho mi transición, no hice mi transición hasta hace 4 años. Y, y me pasó que en esa búsqueda, tal vez de no resignar más de mí, hoy lo leo así, en ese momento no tenía un autoconocimiento tan grande. Terminé aplicando para entrar en Google, cuando Google abría las oficinas en Argentina, porque a mí me gustaba mucho la tecnología y quería trabajar en la industria de Internet. O sea, fue una de las veces que en la búsqueda de oportunidades hice una búsqueda que era muy propia mía, era algo realmente mío porque nunca nadie me había motivado a que me guste la tecnología, era algo que yo había desarrollado bastante sola. Y Google como empresa fue el primer lugar en 2006, estoy hablando 2007, principio de 2007, que yo vi una cultura empresarial súper abierta a otras identidades. Fue yo viniendo de Córdoba también, ¿no? Que es más conservadora en general que Buenos Aires, obviamente. Conocí por primera vez personas abiertamente gays, viviendo su identidad en pareja, que lo contaban públicamente y que se sentían cómodas en contarlo, ¿no? Y en ser parte de los equipos, viviendo su identidad y compartiendo con quienes yo en ese momento no me asumía, no estábamos en el colectivo, ¿no? Entonces, para mí Google fue el primer lugar que me ayudó a trabajar en mi propia homofobia y transfobia, y no sé si hoy estaría acá si no fuera porque empecé un caminito en ese momento, en esa empresa. O sea, a mí esa empresa me empezó a salvar un poquito, ¿no? Eh, y hoy parece más normal, pero yo creo que Google estaba muy adelantada a su tiempo y ese es el cambio que veo. Perdón, di toda una vuelta gigante, Cali, para responderte la pregunta. No, me parece hermoso porque además, nada, vas hilando con otras cadenas de pensamiento, ¿no? Con otras cosas que queremos ir charlando. A mí me parece muy interesante esto que decís porque nosotras hablamos mucho de que las organizaciones no son islas, no están solamente hechas de procesos, sino de personas, y en eso generan el clima para que las personas puedan salir, puedan salir del closet, puedan expresar su identidad, ¿no? Y cuánto de esto que pasó en Google previo a la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Yo empiezo a pensar esas cositas que me dicen, bueno, ¿cuál es el aporte también de las empresas, de las organizaciones, del mundo económico y laboral a la hora de pensar, ¿no? Los derechos de las personas LGBT? Pero Ujú. volviendo un poquito al ámbito empresarial, ¿no? A mí me interesa poder preguntarte qué es lo que vos considerás que hizo posible que todas esas personas estén bien adentro de la organización, ¿no? Y digo bien, no lo digo en un sentido eh, simplón, si se quiere, sino por qué las personas vivían bienestar adentro de las empresas asumiendo su identidad, su orientación, ¿no? ¿Qué hace que las empresas puedan garantizar ese bienestar a las personas que colaboran ahí? Para mí es una serie de cosas, no es una sola. Acá hablaron algunas de ustedes hoy y creo que empieza por crear una cultura dentro de la empresa que favorece a que las personas se sientan seguras, ¿no? Y a mí el concepto que más me gusta alrededor de esto
no existía en ese momento, es más reciente, es de Amy Edmondson, que ella habla de seguridad psicológica y tal vez lo conocen. Y esa seguridad psicológica que ahora lo expando, tiene que ver con que en los valores de la compañía, en esa cultura que formamos, exista cierta, que esté establecido de manera hasta explícita que somos inclusivos, que queremos que todos vivan su identidad, que vos podés expresarte, que no hay una cultura de miedo, que hay una cultura de aprendizaje, porque hay un montón de partes de esto con mostrar quiénes somos, no solamente para las personas LGBT, sino para todos nosotros, porque es muy común hablar de que en el trabajo tenemos como una personalidad diferente o una persona diferente. De hecho, bueno, la serie Separación, la serie Severance, que está en Apple TV, hace esto de manera absurdamente literal, donde las personas dividen su cerebro y tienen su yo del trabajo y su yo fuera del trabajo, porque realmente las corporaciones muchas veces esperan que nosotros como que seamos diferentes dentro de la compañía. Hay un corto de Pixar que se llama Pearl, que también habla de esto. Está buenísimo, está en YouTube creo, así que si lo quieren ver, pero creo que va por ese lado, ¿no? Que sentimos que si yo expreso quién soy, incluso sin eso, ¿no? Si hablamos de no tengo miedo de compartir mis ideas porque sé que va a ser bien tomado, que si hay un feedback va a ser positivo, que estamos construyendo, que si hago un proyecto y me equivoco, va a volver con un feedback, pero también con una idea de poder ayudarte a crecer, a aprender, para volver a construir y tener mejores resultados. Ya me siento más segura y ese sentirse segura tiene que ver con también expresar mis ideas, con expresar quién soy, con no tener miedo de compartir eso que soy y quién soy, tanto a nivel ideas como mi identidad, porque está todo junto, ¿no? Somos una persona eh, y expresar ideas tiene muchísimo que ver con expresar quiénes somos y por eso los equipos diversos está demostrado que son más exitosos que los equipos menos diversos, ¿no? Porque los equipos diversos, siempre diciendo que hay una cultura de aprendizaje y demás, ¿no? Pero compartimos más, somos de diferentes, venimos de diferentes lugares y eso nos permite tener diferentes visiones que las compartimos y es un ida y vuelta es más rico y se forma algo más valioso. Nos equivocamos menos porque tenemos más visiones de diferentes lugares. Entonces, creo que ese concepto de tener la seguridad psicológica, de ser nosotros, lo expliqué sin hablar específicamente, pero seguridad psicológica es eso, esto, que se dé en el equipo, en la empresa, ese sentimiento de, che, acá soy yo y está todo bien y no pasa nada. Y en Google pasaba eso en ese momento para que las personas se sientan cómodas, porque desde ese lugar había también una serie de protecciones, la cultura, abiertamente la empresa apoyaba a la comunidad LGBT, hoy cambiaron un poco, pero en ese momento no tenían miedo de mostrarse de esa forma. Perdón si fue largo. No, hermoso, y me encanta que hayas traído esta noción de seguridad psicológica porque también va enriqueciendo la discusión, ¿no? Yo vengo del activismo LGBT y siempre estoy intentando linkear cómo vamos pensando, qué vamos pensando desde el mundo del trabajo y cómo podemos aportar a esa discusión, a esa conversación. Y pienso en este momento en dos cosas. Lo primero es uno de los principios esenciales o de los primeros principios de Yogyakarta, que es la seguridad personal, y que es importante decirlo, en el caso de las personas LGBT, la seguridad personal está en riesgo, ¿no? Pero fundamentalmente pienso en las mujeres trans, en las personas trans en general y en las mujeres trans, ¿no? Que no somos el tipo de mujeres que merecen ser protegidas, ¿no? Sino que más bien somos el tipo de personas que resultan una amenaza. En Colombia tienen una frase muy linda para esto que es, las mujeres trans no somos peligrosas, estamos en peligro, ¿no? Para visibilizar ahí ese cambio de perspectiva. Y frente a este panorama, y ya yendo hacia nuestra última pregunta, si le damos ahí al público la posibilidad también de poder preguntar, de poder participar, vos sos una persona que se reconoce públicamente como parte de la comunidad LGBTI+, por ejemplo, en tu perfil de LinkedIn, ¿no? ¿Esto es así desde que empezaste tu transición? ¿Crees que hay algún costo en asumirse parte de la comunidad en los entornos de trabajo, ¿no? ¿Y cómo crees que desde las organizaciones se puede abordar ese costo? Eh,
Mira, a mí, una de las razones es más, lo voy a decir así medio llano, ¿no? Pero es más estúpida, hoy lo veo así, y la otra es más valiosa. La razón estúpida es que cuando yo empecé mi transición tarde, o sea, bueno, tarde, qué sé yo, no hay una No edad, hay pero tarde. cuando es cuando podemos. Me expresé por primera vez a los 37 años y empecé mi transición un año después. Y, y a mí lo que me pasó, lo que me pasaba un poco era que yo pensé este concepto que digo, seguramente acá muchos conocen, que es el passing, que le dicen en inglés, que yo dije, bueno, yo voy a transicionar y seguramente nunca todo el mundo se dé cuenta siempre, pero es lo que pensás en ese, siempre lo pensás, sobre todo en los inicios de la transición. Después o no te importa, o lo tenés a ese privilegio o lo que sea, pero no importa. Entonces yo pensaba, bueno, es una forma de escudarme con te lo dije, ¿no? Te lo dije desde el comienzo, cosa de que... eh, y es una razón tonta. Hoy la verdad que no ya no me pasa eso, digo, no sé, no me importa. O sea, es como, hoy ya no es por esa razón que hoy esta me parece incorrecta, pero es válida para las personas que tenemos inseguridades cuando iniciamos este proceso. La otra es que sí, a mí me pasó que a mí me ayudó muchísimo tener referentes, pero muchísimo. Yo fui una persona que me costó eh, una vida expresarme. Yo siempre lo supe desde que era muy chiquita, que era trans. Nunca nadie me dijo que estaba mal, pero era obvio que estaba mal, claramente. Imagínense 1991, ni Chris Miró había aparecido en la tele. Y cuando apareció, bueno, lo confirmé, todas mis dudas, ¿no? Porque aunque era hermosa, la gente se burlaba de ella, entonces eh, yo no entendía bien por qué, pero sabía que estaba mal. Entonces, todo ese crecer y en ese madurez fue, con esto me muero, y esta vez era el secreto que yo me llevo a la tumba, todos deben tener uno o varios, y a mí lo que me pasó fue que, bueno, un poco he hecho bastante proceso de estos años, estar en Google, ver que existían lugares seguros. Yo por ahí no tenía contacto con la comunidad de otros lugares, entonces a mí me hizo muy bien. Después la ley de matrimonio igualitario, después la ley de identidad de género, son todas cosas que son increíblemente valiosas porque decís, bueno, si yo hago esto algún día voy a tener un papel que va a decir que yo soy como me quiero llamar y va a decir que soy mujer, entonces es como que realmente es increíblemente valioso, entonces sigo tan agradecida a quienes pelearon por eso. Y después ver que la sociedad empezaba a cambiar y que las personas LGBT, y yo en mi caso yo buscaba mujeres trans, empezaron a tener lugar en la sociedad diferente, ya no de burla, sino de lugares con mirar la carrera que hizo. Después busqué mujeres referentes en el mundo tecnológico. Entonces, eso me ayudó también a ver que había, y además que habían transicionado tal vez después de los 30, ¿no? Que era algo que a mí me pasaba, decir, che, pero si transiciono ahora, ven un millón de dudas que te pasan. No, ya es tarde, ¿viste? No, ya es tarde, no, ya es tarde, todo lo que te decís para convencerte. Y a mí me ayudó un montón eso, ver que esas personas habían transicionado, que ya tenían lo que te pasa a los 30, es que decís, bueno, ya tengo una vida armada, porque es la otra mentira que te contás, ahora tengo más para perder, y además, si transiciono después de los 30, no voy a tener éxito transicionando, voy a perder todo, no voy a tener nada, y ver que otra gente lo hace y decís, ah, pero mirá, lo hizo, está bien, sigue teniendo una carrera, ¿no? O sea, como cosas así te ayudan un montón. Y bueno, y cuando hice mi transición, mi psicóloga fue la primera que me dijo, y vas a tener que ser punta de lanza, porque en lo que vos trabajás no hay mucha gente referente, así que a vos también te hace que ser referente. Eh, y la verdad que no tuve, me pareció que era algo que yo también quería. Si mi transición y yo podía ayudar a alguien más que como yo, me parecía hermoso y bueno, y por eso eh, lo sigo haciendo y lo sigo expresando. Después tengo gente, o sea, en mis redes que cuando algún video se viraliza de lo que hago, que comenta estupideces y decís, pero lo tengo en el perfil, maestro, ¿qué te pasa? ¿Viste? Es como, pero bueno,
Casi siempre son hombres cis heterosexuales, ¿no? Obvio, pero bueno, no vamos a generalizar. No, esa es otra parte también, ¿no? De pensar la violencia. Bueno, ahí es otra parte, quiénes son generalmente los agresores, que no lo abordamos en este estudio, así que lo dejamos por una No. próxima conversación. Me encantó poder conversar con vos, Eliana, poder conocerte y esto que decís que también me quedo con esto último, la necesidad de referentes y esta idea todo el tiempo que es más disciplinadora que real de que somos las primeras, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo las primeras y ese ejercicio de borrarnos la historia y la memoria. Y siempre que una rasca un poquito más y busca un poco más, siempre encuentra que hubo alguien, ¿no? Y nada, eso es, me parece que es un ejercicio súper lindo y no hay que quedarse en esta es como mi sensación y mi sensación pudiendo charlar con vos, que tiene que ver con, bueno, vos viniste con la mejor de las ondas, acá contando el backstage, para que la gente no piense que esto fue un acto mágico. Pero acá contando el backstage, nos juntamos, pensamos de qué queríamos hablar y salió fabuloso. Digo, no quedarnos en esa historia heroica que nos plantea que las mujeres trans somos heroínas y que no existimos y que somos las primeras. Siempre hubo alguien más y siempre hay una hermana, una compañera que está cerca, Siempre hay que una hermana, sí. entonces, nada, me parece hermoso agradecerte por estar hoy acá, por poner la voz y ojalá podamos seguirnos encontrando y conversando. Seguro, cuente conmigo. Cuente conmigo a todo el equipo porque son unas personas hermosas, así que y esto que hicieron está súper espectacular. Y bueno, y trabajo es un poco de mi área y me encanta, así que obvio, feliz de compartir. Y gracias a todos quienes escucharon hoy. Ay, gracias. Bueno, este es un Bueno, ratito para gracias. preguntas. ¿Moderás vos, Azu? Sí, sí, perfecto. Bueno, nada, gracias Perfecto. a los dos, estuvo hermosa la charla. eh, y bueno, ahí empiezo por dos preguntitas, después si alguien quiere seguir sumando en el chat o a micrófono abierto también las podemos eh, bueno, traer, ¿no? Bien, traigo la pregunta de Paula primero que dice, ¿cómo creen que podría mejorarse la inclusión o generación de espacios inclusivos históricamente cis hetero y clasistas? Por ejemplo, empleo público calificado para personas TTNB. Eh, sí, ¿quién quiere responder? Y si no, Ah, sí. No se leen, Ah, no se espera, leen. yo ensayé una respuesta Sí, también, si quieren. eso iba a Eh, decir, Geo nos ayudó una respuesta y hay una repregunta a esa respuesta, pero quería, no sé si Cali y dale, Eliana quieren la responder repregunta no también la... algo a Dale, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo creen que eso. podría mejorarse la inclusión o generación de espacios inclusivos históricamente cis heteroclasistas para personas TTNB? yo voy a Eh, decir una sola cosa, dale, Cali. Bien. como, como afronta, pero digo, no es, yo creo que todas las personas podemos hacer aliadas, todas las personas podemos buscar hacer un espacio, buscar construir un espacio hospitalario. Yo creo que no, si bien son necesarias a nivel de la sociedad en general, programas, políticas como la ley de cupo o de acceso al empleo para personas que TNB, digo, cada cual en el espacio, en la zona de acción que tiene, puede generar un espacio de visibilidad, de oportunidad de trabajo, de crecimiento para personas travestis, trans y no binarias. No esperemos a que haya una ley o a que haya una instancia superior que nos ponga frente a eso, sino que busquemos generar ese espacio. Solo eso. Perfecto. Nada, Buenísimo. ¿tenés la repregunta que hicieron a Su? Sí, bueno, Javi había respondido que hay que reconocer las desigualdades y los privilegios, planificar, buscar organizaciones que acompañen el proceso y crear las condiciones para que el ingreso sea amoroso. Y ahí pregunta Paula si tenemos experiencias de inclusión amorosa para modelizar en otros espacios. Ahí los puse todos en Spotlight, se ve, ¿no? Todo el equipo que estuvo Se ve todo bien. participando. Genial. Bien, hola. Y antes por ahí de responder, también Lucas Vale. tiene levantada la mano, Sí, por ahí podemos hacer, Dale, perfecto. Vale. sí, también hay otra pregunta después para leer. dale, Pero así sí, vemos todos juntos.
Pero esta es como una Hola, parte de la primera pregunta también, por eso la traje ahora y ah, Genial. ¿quieren que no sé sumo si alguien quiere entonces contar también una la experiencia. pregunta? Sí, sí, de tres, suma, suma, suma. Dale, súmala, Lucas, hola. ¿Cómo están? Ante todo, muchísimas gracias por esta instancia. Y lo que quería preguntar, o quizás reflexionar en Equipa, tiene que ver con qué hacemos cuando año a año, sobre todo en junio, tenemos tantas reflexiones, tenemos tantas estadísticas y tenemos tantas definiciones, por ejemplo, de rainbow washing, pero nadie contrata o nadie sostiene los derechos para las personas que ya estamos y demás. Entonces, la pregunta específicamente sería, ¿cómo trasladar, sé que, perdón, no es nada sencilla la pregunta, cómo trasladar de nuestros informes, reportes y estadísticas al cotidiano y al diálogo incómodo incluso con los espacios? Y de vuelta, muchas gracias por esto y por todas las instancias en las que están siempre. Gracias, Grow. ¿Quieren que ensaye yo primero una pregunta o la respuesta y después van sumando? ¿Les parece? Con fila que menos hablé, es como que estoy así como necesitada de decir algo. Yo creo que estamos viviendo un momento obviamente muy crítico, sobre todo los que estamos en la Argentina y viendo estos discursos de odio después de cada uno. Acá hay gente de Colombia, de Guatemala, de Perú vimos, hay gente de México, no sé si hay otro país aparte de Argentina, de Chile, ¿no? Que pueda sumarse y Sí, donde Honduras. lamentablemente el clima de época impacta un montón. ¿No? Sobre cómo las empresas después se van adaptando o no se van adaptando. Quiero decir, a ver, vamos a decirlo directamente, hoy hay una persecución desde Estados Unidos hacia las empresas americanas que impacta en todo el resto de la región, es decir, ya más allá de nuestros propios funcionarios públicos y cómo van con sus políticas. Y ahí, hoy un poco lo que se está viendo es nada, está en jaque esto, ¿no? Está en jaque el cómo se juega cada uno y qué es lo que realmente cree. Como decía Eliana hoy al principio, es decir, la Google del 2006 no es la Google del 2025, ¿no? No es la que se puede, es decir, por más que lo crean o no los que están adentro. Hay algo que tiene que ver con el negocio y mantenerlo y hay otra cosa que tiene que ver con cómo cuidas a las personas. Y hoy por suerte, digo, y esto creo que es la estrategia donde nos tenemos que sumar todos, el discurso del bienestar sí sigue vigente, ¿no? El cuidar a las personas, en que las personas son lo primero, en que es decir, si queremos que la gente dé lo mejor y sea innovadora, tiene que sentirse bien, es decir, ese discurso está y creo que es la herramienta en la cual nos tenemos que agarrar para decir, bueno, vos decís que el bienestar es lo que va para todo el mundo. Bueno, ¿cómo lo pensás al bienestar sin mirarlo de estos enfoques? Es decir, vos no podés mirar el bienestar y no mirar la identidad, la orientación, sin mirar las desigualdades. También va para la discapacidad, va para todos, ¿no? Como pensar en que la gente va a estar bien emocionalmente si no hay seguridad psicológica, como decía Eliana, y si las personas del colectivo LGBT no pueden sentir que están en un entorno donde pueden ser auténticas, no existe el bienestar. Entonces no nos mientan con el bienestar, ¿no? Entonces creo que hay que ir con ese discurso. Porque ese es el discurso que va y es el que nos abre una puerta enorme. Parecía al principio que es medio lavado, pero no, es como una herramienta súper fuerte para trabajarla. Em, Claro, bueno, y esto con lo que cuenta ahí Jime, ¿no? No nos mientan con el bienestar, sí, me encanta. ¿Viste? Que sea un bienestar auténtico, que podamos ser quienes seamos siempre. Es decir, si yo estoy en un entorno donde no puedo expresarme o siento miedo en el expresarme en mi identidad, no existe la seguridad psicológica, tampoco. Por eso la seguridad psicológica es algo que se viene hablando hace un montón, ¿no? Como, bueno, qué bueno, esto es la seguridad psicológica. No, es decir, no existe la seguridad si vos me estás negando mi identidad, no existe. Cuando alguien viene que cada uno puede ser lo que quiera, pero en ese discurso de que no me importa, porque vos digo que cada uno sea lo que sea, bueno, no, no es así. Es decir, esa seguridad tiene que ser real. Tengo yo esto que decía Eliana me pareció muy, muy, muy genial, ¿no? Cuando uno puede contar qué es lo que hizo el fin de semana porque tiene ganas contarlo y porque no se tiene que estar midiendo sus palabras, ¿no? Hace muchos años en una empresa petrolera estábamos hablando con un grupo de 3 años atrás, ¿no? Con un grupo de recursos humanos. Había dentro de ese grupo de recursos humanos una persona, una parte del colectivo, un varón gay, y me acuerdo que él decía, no, yo, como que él venía de una pareja heterosexual, se separa y después empieza con su pareja gay, ¿no? Y él dice, acá yo siempre me sentí súper cómodo, nunca me pasó nada. Y en un momento yo le hago esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿vos cuándo empezaste a contar lo que hacías como tus compañeras y compañeros, ¿no? Con quién salías el fin de semana, lo que pasaba, como lo haces con tus, digo, como
digo, los latinoamericanos compartimos mucho a esto hoy, ¿no? No es que estoy diciendo que tenemos que compartir de más, es decir, somos de compartir nuestra vida. Y ahí él se queda pensando y me dice, tardé 3 años. Entonces, si vos tardás 3 años en contar algo que antes contabas, porque te estás cuidando, porque tenés bueno, miedo que Eliana contaba al principio de por qué puso, ¿no? Que era su identidad dentro de LinkedIn. Entonces no existía esa seguridad, digo. Es decir, sí había una barrera, no era explícita, pero la barrera vos la percibías, ¿no? Entonces creo que ahí está, es clave este punto. Eh, en cuanto a qué otros espacios, ahí lo podemos decir, hoy podemos pasar algunos ejemplos. Hay empresas como muy lindas que la verdad que se jugaron, empresas nacionales, empresas también internacionales que todavía se juegan con la agenda y que es súper interesante. No sé si están acá, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero a casos que se me ocurren ahora está el Banco Macro, está JP Morgan, ¿no? Como instituciones muy diferentes, pero que llevan la agenda como otro paso, ¿no? Otro nivel, como que uno lo ve que está transversalizado, o esa es la sensación por lo menos que dan desde afuera. Em, genial esto que está diciendo Javi ahí, que invita a este espacio físico en Lomas de Zamora para ofrecerlo como punto de encuentro de actividades. Los que están más lejos pueden participar online, podemos hacer algo híbrido. Pero bueno, después hay otras que después les podemos como pasar para acercarse también, ¿no? Pero que son interesantes porque siguen apostando hoy, ¿no? Y creo que eso va a ser también muy importante, porque en algún momento va a volver otra vez a abrazarse esta agenda, creo, es decir, estoy convencida, y ahí, bueno, vamos a ver quiénes pudieron sostenerla, ¿no? Bien, ya te doy la palabra, Pascual. Simplemente, bueno, como son las 3 de la tarde, estamos en el horario que estaba previsto. Quizás alguna persona se tenga que ir, pero me parece importante que quienes puedan quedarse podamos responder las preguntas que quedan. Había una en el chat que voy a leer de Victoria y quizás un poco se respondió recién, pero por las dos la leo, que dice, dadas las nuevas configuraciones sociopolíticas y económicas de la región y el mundo y la retirada de presupuestos y atención para iniciativas de DEI en las organizaciones públicas y privadas, ¿cómo nos metemos en las narrativas organizacionales para dejar el pie en la puerta e insistir en crear una cultura equitativa que genere espacios de seguridad psicológica que deban incluir a toda la población? Es una pregunta amplia, pero para que entre todos nos demos aliento. No, para mí hay solamente muy sencillo, es entremos con bienestar. Es como la palabra, como la bandera en la cual nos tenemos que meter ahora y la que ayuda, acompaña, ¿no? Ahí nosotros ahora brevemente, dentro de muy poquito vamos a lanzar una campaña sobre esto como para trabajar distintas dimensiones, así que quien quiera meterse más puede seguirnos en nuestras redes y seguir en nuestros newsletters, que va a ser como todo un contenido que vamos a estar como reflexionando sobre distintas dimensiones y desde este enfoque también, ¿no? Como, bueno, qué significa cada una de estas dimensiones, cómo se atraviesa y desde este enfoque de género interseccional, ¿no? Ahí Pascual y Victoria, veo que tienen Pascual, sí. preguntas. Hola, gracias, Hola, ¿cómo andan? Pascual. Bien. Perdón, arriba están haciendo unos arreglos, así que capaz que se escucha medio feo. Voy a ser bien breve. Siempre me quedo así con el cuerpo, que tengo ganas de que esto sea presencial, porque cada vez que escucho que formo parte de las actividades como asistente de Grow o de Mundo Sur también que han construido ahí colectivamente, bueno, esperanzador. Alguien decía en el chat, como bueno, quizás nos podemos alentar, sin dudas ya la disposición de este espacio abierto, gratuito y virtual, me parece que nos va movilizando y nos permite también seguirnos encontrando de otras maneras. Yo vengo con una conversación iniciada con otros, con muchos que están aquí incluso en el marco del Censo de Diversidad 2023 que hicimos a una escala nacional. Se escucha fatal el ruido de la moladora que hay, ¿no? Para nada. No, Ay, todo qué bueno. bien. Bueno, nada, quiero decir dos cosas hilvanando un poquito, porque mientras escuchaba los resultados del estudio de ustedes, decía, bueno, claro, cuántas coincidencias, cuántas recurrencias acontecen, aparecen. Y también cuántas zonas todavía poco exploradas tenemos y estaría bueno ir en estas conversaciones tramando algunos puntos o acentos para ir pensando en nuestras investigaciones, nuestros procesos de conversación, nuestra incidencia en la agenda pública en torno a las políticas en las organizaciones y demás. Digo, el primer dato, que lo conocemos en general, pero el Censo de Diversidad nos venía a resaltar esto. El colectivo LGTB en general no accede a cargos de gestión y dirección en los espacios laborales. Y me acordé porque, Georgina, recién hablabas
de una persona, de un varón gay que hacía referencia a una situación en su contarse en el contexto laboral. Y yo decía, claro, con esa persona en una posición o de recursos humanos o de comisión de gestión en un espacio laboral, bueno, hay una experiencia vivida. Pero en general, digo, tenemos una dificultad que es doble porque estamos, el colectivo en general estamos siendo como hablades también en esos contextos, ¿no? Son personas cisgénero, heterosexuales que conducen las políticas de las organizaciones, de las instituciones. Entonces hay que hacer un proceso de traducción, más allá de la construcción de alianzas, de figuras de aliades, digo que en toda en ese trabajo apostamos y acordamos. Pero digo, no olvidar que hay una lengua que no acontece, que no es producida a partir de la experiencia vivida en el cuerpo, que también para pensar las estrategias creo que está bueno como recuperarla. Y tenía a partir de eso una pregunta muy concreta sobre la dimensión más metodológica del estudio. Digo, todavía no lo puede leer el informe, pero a mí me ha pasado en recurrentes oportunidades que cuando laburamos en Enfoque Day con empresas en la provincia de Córdoba, em, acontece de una manera muy explícita la diferencia en las posibilidades de recursos para pensar la agenda y los problemas. Digo, no es lo mismo sentarte con Holcim y con Coca que sentarte con la pyme de 10 empleados que sabes que tienen compañeros del colectivo laburando ahí, que la persona con la cual estás hablando, que es la dueña de esa pyme, es una persona que atina a construir un espacio laboral eh, sano, amable, inclusivo, pero que los recursos son bien distintos. Entonces la pregunta metodológica es, ¿ustedes tienen en su mapeo, en el relevamiento que han hecho de estas experiencias de violencia, la posibilidad de ver como las composiciones de la infraestructura, digo, las dimensiones del espacio laboral? ¿Hay alguna posibilidad de hacer como ese cruce para también ir pudiendo caracterizar no solo los problemas y las vivencias, para ver si son recurrentes e indistintas según la dimensión de la organización, sino también las estrategias posibles para pensar? Ahora te Gracias. contestamos, Pascual. Vicky tiene la mano levantada, así que la dejamos hablar antes de que se vaya, que la ve ahí, y ahora respondemos todo. Perdón, yo disco este slide porque es unos premios que tenemos, así que para los que se queden después los cuento un poco más, pero si alguien se tiene que ir, aproveche y escanee. Dale. Hola, gracias por el espacio. Antes que nada, yo quería sumar, obviamente mi pregunta era muy amplia y gracias vos, Georgina, que la atacaste cuando empezaste a responder. Eh, yo vengo del ámbito de reclutamiento, hace 16 años que trabajo en tecnología, armando equipos de tecnología y en mi experiencia... dónde poner el pie en la puerta, arranca la diversidad y no solamente la diversidad en términos de género, etcétera, arrancan en los procesos de selección, arranca en quienes conforman los departamentos de selección, porque ¿qué sucede? Incluso cuando diversidad e inclusión estaba de moda y todos querían una participación ahí, a los primeros que les apuntan los cañones, las organizaciones, cuando los equipos no son diversos, es a reclutamiento. Y en mi experiencia son los que mejor estamos formados para identificar los sesgos propios, entrenar a los hiring managers, entrenar a los entrevistadores y para mí es la piedra angular para que estas cosas sigan subsistiendo. Está ahí. Y porque también, hablo obviamente del empleo formal, ¿no? Y de un espacio muy eh, privilegiado como puede ser el espacio de trabajar en tecnología, pero es con los reclutadores con quienes los empleados generan eh, esa primera conexión y en mi experiencia, las personas cuando sentían estas violencias psicológicas que me ha pasado de ser esa primera eslabón en la cadena de que se resuelva ese problema o de que se eleve ese problema, era con nosotros, no era con las personas de recursos humanos, los HR Business Partners y todos estos nombres fantasiosos que tienen. Así que nada, quería mencionar esto y gracias por escucharme. No, buenísimo, Vicky. Juan Pablo, también leímos tu pregunta. Si querés, Azu, respondé vos a Pascual y después vamos con Juan Pablo de Colombia. Vale. Yo tengo Bien, algo para decir al sí. principio, a la primera pregunta de Pascual. Dale.
Ok, si puedo, y después te doy el pase. dale, yo respondo la metodológica. Vale. Porque además, bueno, ya entrando en lo metodológico, en realidad este informe es parte de un informe más grande que tiene unas 3.200 respuestas. Este es como el Zoom en LGBT. A mí me re gusta tu pregunta porque vos lo que nos traes es un problema topográfico, si se quiere, de mapeo, ¿no? Digo, cuando traes esto de los hombres gays, de los puestos jerárquicos, un poco estamos hablando de techos de cristal, ¿no? Digo, esto que tenemos que empezar a poder reconstruir, que es cuál es la ecología de la diversidad adentro de las organizaciones, en el mundo del trabajo, que no es igual, ¿no? Digo, el censo de diversidad ya nos pone frente a eso y nos dice, no todas las personas, no todas las identidades pasan por los mismos escenarios laborales. Está en vías de construcción eso también. Yo creo que ahí hay que generar datos, hay que poder visibilizar, ¿no? En aquellos espacios de trabajo donde uno pueda visibilizarse como nos contaba Eliana, ¿no? En aquellos espacios donde hay seguridad psicológica, hay que poder, y para las personas que están acá, también que trabajan en organizaciones, hay que poder construir la visibilidad sobre cómo están las personas LGBT en sus espacios de trabajo. Porque en el caso de las mujeres cis, y en su mayoría heterosexuales, sí hemos construido eso a partir de, no sé, estas metáforas de la ONU, por ejemplo, pero en el caso de las personas LGBT eso no podemos hacerlo. Entonces se nos cruzan algunas cuestiones que yo voy a definir a grandes rasgos, pero lo que sucede a grandes rasgos estadísticamente es las mujeres trans y las personas trans, travestis y no binarias tenemos problemas en los ingresos, en el acceso al mundo del trabajo, es decir, nos quedamos de la puerta para afuera, ¿sí? Y las personas cisgénero tienen problemas en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del empleo y la promoción, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que esto hace a la complejidad que tenemos que poder dibujar de la topografía en los espacios de trabajo, que es distinta eh, para las distintas identidades, valga la redundancia. Me parece hermoso, creo que está por construirse, Pascual. Azu. Así es. No, responder específicamente a la pregunta sobre el tipo de organización o el tamaño, los recursos de las organizaciones, eso no se preguntó en esta encuesta. En relación a la situación laboral de las personas, se preguntó, por ejemplo, si el trabajo si tienen trabajo o no remunerado, si es un empleo formal o informal. em, si es en el sector público o privado de la sociedad civil y en las ramas de actividad. No se preguntó específicamente el tipo de organización, lo cual nos parece súper interesante y lo podemos pensar para futuros estudios. De todas maneras, también traer que es algo que mencioné a raíz de otra pregunta que surgió en el chat. Acá las personas responden por múltiples trabajos o múltiples situaciones laborales. Si bien se preguntan cuál es el trabajo actual o el último que han tenido y algunas características, en realidad pueden estar respondiendo por diversas organizaciones incluso a personas que hoy no están trabajando o que tienen un trabajo informal y que, bueno, quizás tampoco tienen esos recursos, ni siquiera canales ni nada. Pero bueno, es muy interesante la pregunta, no lo relevamos en esta oportunidad. Bien, Juan Pablo, no sé si estás todavía, que quería hacerte una pregunta. Juan Pablo puso en el chat, acá en Colombia se creó el Ministerio de Igualdad atado al Gobierno Nacional y está construyendo proyectos de apertura de espacios laborales obligatorios a población LGBTIQ+. ¿Creen que esas oportunidades serían positivas o negativas en la construcción o destrucción de las barreras? Y entiendo que existen opiniones de que aplicar esos puestos les pondrá en el foco de personas en contra de estas. Entiendo por lo que dice Juan Pablo que es esto, como que son puestos de trabajo específicos, ¿no? Para ese colectivo. Em, es difícil decir si está bien o está mal y como para decir algo, como ensayar una respuesta, ¿no? Sí es cierto que parece más una especie de segregación que otra cosa, hablando sin conocer mucho la iniciativa. Pero también hay que entender cuáles son las dificultades para ingresar al trabajo y si esto es una puerta que pueda servir como trampolín para otra cosa el día de mañana, ¿no? Si son personas que por ahí nunca pudieron tener una experiencia, digo, esto puede ayudarles a poder cumplir ese punto de la experiencia que después otras empresas te piden y que termina siendo el filtro. Este, lo que sí es cierto, que también hemos estado en espacios públicos donde, por ejemplo, quieren incluir porque había una situación es decir, había un cupo que cumplir,
y donde se sienten que la barrera tiene que ver con la violencia laboral, ¿no? Hay altos niveles de violencia y entonces eso les impedía, esto que decía yo, de incluir en espacios amorosos. Pero bueno, lo que me llamaba siempre la atención es por qué se piensa la violencia cuando estoy tratando de incluir al colectivo LGBT y no se pensó antes, digo, ¿no? Qué bueno que se piense ahí, que salte como alarma, pero qué malo de que se atrase este proyecto porque nunca antes te preocupaste, ¿no? Entonces eso es bastante como complejo de ir ordenando. Nosotras creemos más en esa integración, inclusión en todos los espacios de trabajo más que en hacer espacios específicos. Porque después crecer es difícil. Y pasa esto que contaba Pascual, ¿no? Estás en esta área donde está solamente esta gente y cuál es tu proyección de crecimiento y desarrollo. En general, ahí después eso termina un poco de fallar. Pero bueno, hay que tener como todas esas alertas. Eh, Esto que les compartí en pantalla es un premio, es decir, en un año como este, Grow apostó a premiar actividades y acciones o iniciativas que justamente tengan que ver con la diversidad y la inclusión en toda la región. Creemos que es el momento no de estar contando quiénes se bajan, sino de contar de quiénes se quedan, quiénes están y lo que están apostando. Entonces, invitamos a todas las organizaciones a contar sus iniciativas, ¿no? Hay distintas categorías que tienen que ver con cuestiones más de políticas de recursos humanos o de transformación o iniciativas para la transformación cultural o el trabajo con líderes o en la cadena de valor. Hay varias categorías. La idea es que puedan aplicar esto. No es que le pedimos a las organizaciones que hagan todo, sino que postulen alguna iniciativa, ¿no? Alguna iniciativa, pueden postular más de una también, porque lo que se va a estar evaluando es esa iniciativa en particular. Eh, y la idea y el objetivo justamente es poder generar un documento después de buenas prácticas con todos aquellos que compartan. Así que aquí es todo, es decir, si uno no participa, igual este documento lo va a tener, pero aprovechen esta oportunidad de contar su iniciativa y de mostrarla al mundo, ¿no? Entonces, cuando alguien nos pregunta, como pasó hoy, creo que no me acuerdo si fue Jimena, ¿no? Que decía, bueno, cuenten, ¿de quién nos podemos inspirar? Bueno, ojalá que esta sea una fuente de inspiración de otras iniciativas. Y aprovechando que hay gente de varios lugares, bueno, nada, de generar esa sinergia entre toda la región y poder como inspirarnos entre todos nosotras y nosotros. Le dejo la última palabra al equipo, de diversidades, a Nano, a Cali y a Lore, a ver si quieren decir algo más ustedes para cerrar. Muchas gracias al equipo de violencia, a Cami y a Azu por todo el apoyo. Pero bueno, con esto, Cali y Nano, les dejo a ustedes. Em, bueno, no, por nuestra parte agradecer que hayan podido sumarse. Agradecerle de todo corazón a Eliana por su aporte fundamental y su pedagógica ternura que me parece que nos ayudó a comprender la temática. Hay algo ahí que para nosotros siempre es clave, además del bienestar en las organizaciones, que es hablar de los espacios de trabajo como el espacio donde nos seguimos formando las personas adultas. Nadie llega a un espacio de trabajo definitivamente armado de una vez y para siempre. Somos fluidos, somos personas que vamos a transformarnos a lo largo de nuestra vida adulta y el espacio de trabajo puede ser un espacio que limite o que nos permita conocernos cada vez un poco más. Agradecer, bueno, esperamos de todo corazón que la investigación que les presentamos hoy les pueda servir a ustedes en cada uno de sus campos de trabajo. Quedamos completamente abiertos a colaborar en ese sentido. Es un insumo, sabemos que desde la comunidad, quienes hacemos parte de la comunidad LGBT, somos muy conscientes de las violencias que se transitan, pero desde afuera siempre nos están pidiendo que sobrejustifiquemos cuánta violencia, qué número tiene, cuánto vale, qué... Y bueno, este informe busca poner esos números para cuando nos están preguntando afuera si ya está todo hecho o quedan tareas por hacer. Para nosotros quedan muchísimas tareas por hacer. Queremos aportar en ese camino. Y nada, finalmente agradecer al equipo en general, porque me parece que, bueno, es un pasito para hacer del mundo del trabajo un espacio más justo y que vivimos en un mundo donde el trabajo estructura nuestras vidas, así que no podemos mirar para otro lado, porque lo necesitamos para subsistir. Así que muchas gracias a todos por sumarse el día de hoy. Nos mantendremos en contacto. Muchísimas Nada, gracias. no, Muchas gracias.
Terminen bien la Gracias. semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Bien.